Hola, bienvenidos. Estamos aquí Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo, arrancando el año 2022 con Bucle Diálogos Psicoanalíticos y estamos muy contentos de iniciar el año con Ana Turriani. Es una invitada, bueno, nos agrada su trabajo. En otros momentos ya hemos visto en algunos conversatorios los temas que anda trabajando. Y pues bueno, estamos muy contentos de tenerla aquí en Bucle, Diálogos Psicoanalíticos. Y bueno, antes de empezar, quisiera hablarles un poquito de Ana. Ella compone el colectivo Margins Clínicas, grupo de psicoanalistas y psicólogos que se propone escuchar los efectos de la violencia de Estado en comunidades vulnerabilizadas. Además, es educadora somática, permacultora, crea abejas nativas e investigadora. En su investigación doctoral, Ana propone un acercamiento de la geografía crítica con el psicoanálisis y la educación popular, mirando la construcción de metodologías clínicas de memoria colectiva. Bueno, ella es Ana Turriani, bueno, es parte de su trabajo, parte de lo que hace, y pues bueno, tanto Alan como yo estamos muy contentos de tenerte aquí, Ana. Muchas gracias, Zaira. Bueno, querida Ana, bienvenida. Hola, Sai. Hola, Ana. Bienvenidas a las dos. Ana, para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Es algo que veníamos pensando ya, veníamos agendando desde hace un tiempo. Y recuerdo cuando pudimos hacer el conversatorio internacional, que mucha gente se acercó a mí también preguntándome por tu trabajo, preguntándome por lo que hacías, por lo que difundiste también ese día, por las ideas que tú ibas sacándole punta. Y bueno, también desde ahí supe que teníamos que dialogar en otros espacios, ¿no? Entonces, este espacio también es parte de eso que hemos disfrutado de dialogar entre tú y yo y en el conversatorio y algunas clases en la maestría. Entonces, para mí es un gusto y un honor que estés aquí. Y bueno, pensábamos entre los tres, y bueno, ahora le compartimos a la gente que nos va a ver, que pensábamos este conversatorio darle un giro importante, porque hay psicoanálisis, hay varios psicoanálisis, como se ha dicho un montón de veces, pero hay márgenes de eso, ¿no? Es decir, el psicoanálisis tiene unos márgenes que a veces están establecidos por instituciones, por autores, por sectas, por, bueno, podemos hacer miles de críticas ahí, ¿no? Pero como siempre, y me parece que es lo que el porvenir ahí se sitúa, ¿no? Es decir, hay una manera de pensar el psicoanálisis donde está todo el afuera, donde el psicoanálisis funciona, opera, trabaja, deshace, produce algo ahí, y que también qué relación tiene el psicoanálisis con todo esto que está afuera, donde está la colonialidad, donde está Latinoamérica, donde están los grupos vulnerables, donde está la pobreza, donde está eh, todo eso que termina siendo lo que da sentido más bien, ¿no? A lo que nosotros podemos escuchar, que es el sufrimiento. Entonces, por ahí hay varias cosas que yo pensaba que trenzáramos y que yo le propuse a Ana, que tenga que ver con Latinoamérica. Ana Turriani es brasileña, entonces, bueno, es importante también esta voz que está ahí, nosotros como mexicanos. Eh, ¿Qué tema con la colonialidad? ¿Qué tema con Latinoamérica? Y cómo podríamos trenzar estos elementos como para seguir pensando esto que es pues bien vivo, ¿no? Que es el psicoanálisis. Esperemos que siga vivo y depende de nosotros que siga vivo, también hay que decirlo, porque si no se va a morir. Y bueno, bienvenida Ana, yo ya no quiero hablar más porque Ana dice cosas espectaculares. Bueno, muchas gracias, Alan, por la cariñosa presentación y a los dos por el encuentro, ¿no? Por estar comprometidos con la transmisión del psicoanálisis en el contemporáneo, ¿no? Y de lo que entiendo, una transmisión gratuita, una transmisión que puede llegar, ¿no? A las márgenes, que puede trascender a las márgenes, que puede también ultrapasarlas, ¿no? Porque
el Internet tiene un poco esto de botella en el mar, ¿no? O sea, lo tiras un mensaje y a donde llegas y creo que el psicoanálisis no es la arma más poderosa de lucha, ni siquiera la única arma de lucha, pero sin duda es una importante arma de lucha y puede hacer la diferencia para la lucha, ¿no? Entonces no tenemos por qué no, en cuanto revolucionarios latinoamericanos, no tenemos por qué no debruçarnos sobre todas las estrategias que podemos tener para transformar la condición miserable a la cual estamos sometidos. Y creo que esto es profundamente psicoanalítico, ¿no? O sea, Freud se preocupa justamente a su principio con la miseria neurótica, ¿no? Si tú tomas los textos de la primera década del siglo, el chistes, el texto del cotidiano. Yo soy muy pésima para los nombres del texto, los textos de Freud, aún más cuando tengo que traducirlos al español, entonces a ustedes me perdonan. Pero creo que un texto es 1908. Soy mejor con las fechas de los textos que con los nombres, porque para mí es muy importante entender el psicoanálisis en la historia, entonces entender qué estaba ocurriendo en el mundo cuando Freud comenzó a decir lo que decía en determinado momento, ¿no? Y bueno, en este texto, él va a decir, él deja muy claro cómo hay ahí una intención de producir, de que el psicoanálisis no es solamente sobre esta idea de una neurosis individual que se restringe a uno mismo, o sea, es resultado, ¿no? Es efecto de la sociedad, es efecto de las represiones sociales, es efecto de las leyes, es efecto de las formas como los cuerpos tienen el derecho de circular o no circular, ¿no? Tienen el derecho de ir y venir, tiene derecho de ocupar o no ocupar una posición, porque es de esto que se trata la represión del deseo. O sea, hay muchas formas de reprimir el deseo, hay muchas formas de que una persona pueda autorizarse de sí mismo, autorizar su deseo para ir a hacer un puente con Lacan. Pero las cuestiones materiales son fundamentales, porque no se puede decir, uno puede ser lo que sea, no. Algunas personas, y no son algunas, la gran mayoría del mundo no puede desear ser lo que sea, la mayoría del mundo está sometido a tener que seguir una reproducción de la vida cotidiana simplemente alimentando las maquinarias del capitalismo, ¿no? Entonces, combater lo que reprime y lo que impide al deseo de realizarse tiene que ver con combater las estructuras sociales que impiden los sujetos de ir y venir, ¿no? De desear al final. Porque ahí, bueno, me estoy haciendo un salto, voy a regresar un poco a la propia idea que trajo, ¿no? Al título, al comienzo, que es el psicoanálisis en las márgenes, el psicoanálisis de las márgenes o el psicoanálisis para las márgenes, ¿no? Entonces podríamos jugar ahí con muchas palabras, con muchas preposiciones, ¿no? Entre las dos palabras que cambian completamente el sentido, o las márgenes del psicoanálisis, ¿no? O las márgenes del psicoanálisis en el sentido de qué es lo que está a margen del psicoanálisis en cuanto a producción sobre la enfermedad mental, sobre el inconsciente, o las márgenes, que es lo que está marginalizado, que es lo que está dejado afuera. Entonces, si tomas Otto Gross, Heisch, tantos nombres que no se me ocurren, a tantas mujeres que fueron fundamentales en la construcción teórica del psicoanálisis y que no fueron incluidos, sus nombres no fueron incluidos como productoras, ¿no? De una idea. Todos estos nombres componen márgenes, ¿no? Entonces componen una historia que se ha dejado a las márgenes de la historia oficial del psicoanálisis, que se transformó en la historia de la IPA, que se transformó en la historia de las instituciones, que después, bueno, Lacan va a romper con la IPA y crear la Escuela de París, pero que también termina por ser un otro centro, que también tiene sus márgenes, que también tienen que se quedan afuera, y ahora ni me dedico a hablar de Miller, pero ahí está, ¿no? Más un centro que cree que es del dueño del centro y tantas cosas que hay a los márgenes, ¿no? Y creo que considerando que estamos en una sociedad capitalista y que ya tenemos 500 años de esta estructura, ¿no? Se implementando en el tercer mundo a partir de la reflexión, de la determinación reflexiva entre capitalismo, racismo y colonialidad, las tres cosas se dan juntas, ¿no? No podemos olvidar esto. Entonces, una breve pausa, entender que para que el capitalismo se desarrollara como un sistema económico, antes fue necesario el acúmulo de capital. Para el acúmulo del capital fue necesario
acumular capital. Esto significa no trabajar para tener acúmulo de capital, y sí saquear capital de otros lugares, en este caso sobre todo los continentes africanos y americanos, para que la Europa se enriqueciera y tuviera este capital inicial para dar inicio a lo que va a ser entonces el modelo capitalista. Entonces, para que pueda ser, para que hubiera podido haber este saqueo, fue necesario la colonialidad. Para justificar la lógica colonial es necesario el racismo, porque un ser humano no va a violentar a otro a no ser que tenga una explicación, sea de cuño religioso, científico, filosófico, que justifique que este otro ser es inferior y por eso merece ser explotado, merece ser esclavizado, como es el caso de todo lo que se va a desarrollar como discurso a respecto de los indígenas en América Latina, a respecto de los negros en África, ¿no? Entonces, ahí no podemos pensar colonialismo sin pensar racismo, no podemos pensar capitalismo sin pensar colonialismo, ¿no? Entonces, igualmente capitalismo sin racismo. Entonces, este es un elemento fundamental. Si no entendemos la determinación reflexiva entre las tres cosas, o sea, una no existe sin la otra, no hay colonialismo fuera del capitalismo. Ah, bueno, pero en otras sociedades no capitalistas unos explotaban al otro. Explotar no es sinónimo de colonialidad. Colonialidad son muchas cosas más, ¿no? Tiene a ver con, no es simplemente una lucha en la cual uno gana y toma algo del que perdió, ¿no? Este es el punto fundamental. Si nosotros miramos lo que en la historia de la colonialidad en América Latina y África, hubo poca lucha, ¿no? Y una lucha muy desigual en el sentido de armas, ¿no? No había como que una igualdad de pareo. Entonces no es una cuestión de lucha, es una cuestión de profunda violencia, incluso en la gran mayoría contra pueblos pacíficos que no entendían de entrada qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y no tenían ni siquiera cómo a desarrollar una estrategia de lucha. Aún así las desarrollamos. Entonces tenemos todas las comunidades mayas que se han refugiado en la floresta, que se han protegido de la colonialidad, todos los quilombos en Brasil, los indígenas también, ¿no? Que fueron juntándose y entrando cada vez más hondo a Brasil, y también los negros que habrían traídos de África, ¿no? Secuestrados y esclavizados, que huían y formaban los quilombos y iban componiendo esto que es el margen de la sociedad, ¿no? O sea, el margen de la sociedad oficial. Son personas que tienen que salir, por así decir, del status quo, de lo que está siendo puesto como centro, y tienen que ir a los márgenes. Entonces, me parece que proponer el psicoanálisis, pensarse en la relación con los márgenes, de proponerle mucha cosa, porque no podemos aquí elegir, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico de los psicoanalistas marginales, tienen aquellos que no están incluidos, ¿no? Mary Langer, tantos nombres. O sea, tenemos en América Latina todos los psicoanalistas de América Latina que no sean los que están pagando impuestos directos a Miller y a la IPA, todos nosotros somos psicoanalistas marginales, ¿no? Pero hay también otros en Europa, otros en África que no son conocidos, porque justamente esta es una característica del capitalismo, ¿no? La marginalización tiene que ver con sacarle a la circulación, ¿no? Entonces, en general, el norte, cuando tú tomas la idea de centro, ¿no? En una ciudad, lo que ocurre es justamente que las periferias, las extremidades, solo se relacionan con el centro, ¿no? Entonces, del centro para afuera, de afuera para el centro, y así no hay una comunicación de una margen para el otro, ¿no? Porque el percurso, la distancia es muy grande. Entonces, esta es una estructura muy perversa también, porque usted cría una área de circulación muy extensa para que el margen pueda juntarse, para que ello pueda circular entre el mismo y crear, por ejemplo, un sistema de enfrentamiento, un sistema revolucionario, ¿no? Y el centro está siempre vigilado. Entonces, siempre que tú llegas al territorio céntrico, tu cuerpo, que es el cuerpo de un marginal, sea por negro, por indígena, por transexual, o muchas veces simplemente mismo por mujer blanca, dependiendo de la zona donde solamente hay hombres blancos, tu cuerpo está siendo vigilado, ¿no? Entonces, hay todo un sistema social que garantiza que el cuerpo marginal, cuando llega al centro, sea tratado, entendido como marginal y regulado por las reglas del centro. Y ellos que están en la marginalidad tienen poca capacidad de circulación, ¿no? Tanto que no hay transporte público que haga una vuelta alrededor de la ciudad, ¿no? En general, el transporte público en México sé que es diferente. En la Ciudad de México ustedes tienen un sistema que permite una circulación muchísimo mayor, y esto es muy, muy increíble. Pero en San Paulo, por ejemplo, es esto: tú sales del centro, del norte al centro, del este al centro, del oeste al centro, y solo, ¿no? No hay comunicación intermunicipal. ¿Qué todo esto tiene que ver con psicoanálisis, no? Entonces,
cuando pensamos que el psicoanálisis tiene que ver con la libre circulación de las palabras, ¿no? Con la libre circulación de la significación sobre el mundo. Entonces, es la libertad que uno puede tener de crear sentido a partir de aquello que vive, ¿no? De cómo experiencia el mundo. Entonces, cuando un cuerpo tiene su relación con el mundo determinada por lógicas de circulación, un cuerpo tiene que tener determinado que su ruta de trabajo va a ser todo el día de un punto A a un punto E, del punto B regreso al punto A, del punto A para el punto B, y así todos los días. Al máximo tiene un punto C, que además de tener que trabajar, tiene que hacer una pinche universidad que de nada te va a servir, pero tiene que hacerlo porque si no, no logra tener el empleo en el punto B, porque ahora te dicen que tiene que tener grado, aunque no van a hablar nada de esto que estudiaste en el grado, pero tiene que, o sea, es una lógica como triangular o lineal y del punto al otro y ya nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad que esta persona va a tener, por ejemplo, de crear libre asociaciones más ricas? O sea, de que su lenguaje sea un lenguaje que disfruta de un alto grado de libertad, o para decir con el arte, ¿no? Para que su lenguaje pueda crear, pueda ser creativa, para que pueda hacer poesía, hacer música, hacer cualquier cosa que sea inventar palabras. O sea, no, está tan cansado, está tan destituido de la capacidad de simbolización sobre el mundo, ¿no? Que termina por tener una lógica libre asociativa muchas veces muy rudimentaria, ¿no? Y esto no es que sea de este modo, no es que esto sea orgánico o que esto sea material en el sentido de que a esta persona si le da la oportunidad de hablar, no va a hablar. Es mucho al revés. Lo que muchas veces percibimos en el consultorio es que la persona ni sabe por dónde comenzar el proceso de libre hablar. O sea, no, esto le es una cosa, es como el libre circular, pero yo puedo bajar en otro punto. Yo puedo bajar de la camioneta en otro punto y simplemente caminar por estas calles, y algunos cuerpos no pueden. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Hay cuerpos en América Latina que no pueden circular en determinadas geografías. Hay cuerpos en América Latina que no pueden bajar en el punto equivocado, porque esto le puede costar la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo el psicoanálisis se va a posicionar frente a esta verdad, que es el hecho de que la mayoría de la población no es la población que llega a los consultores de psicoanálisis? Que lo que el psicoanálisis en América Latina está produciendo como saber sobre el psicoanálisis no es una verdad, no es un saber acerca de nuestro territorio. ¿Y qué quiere decir con un saber? No es la neurosis del sujeto latinoamericano o la neurosis del sujeto maya de la zona de Yucatán. No es la verdad o la neurosis de la mujer que lava la ropa en el río, en el sertán de Bahía. O sea, no es. O sea, es una verdad de la histérica blanca vienense del 1900. Aún estamos en el mismo modelo en la gran parte de las veces, ¿no? Y mismo el pase, que tendría sido una estructura que Lacan habría creado justamente para indicar que cada paciente, cada persona que pasó por un proceso analítico trae una nueva verdad al psicoanálisis. Esto no se cumple, esto no se cumple. Las escuelas lacanianas también han transformado el pase en una reactualización de la verdad que ya existe, ¿no? Entonces yo voy allá para demostrar como si la histeria, como si la neurosis, como si la perversión, como si la psicosis, y no para pensar más allá de la neurosis, más allá de la psicosis, más allá de la perversión, ¿no? ¿Cuántos diagnósticos podríamos tener? Entonces, que tomemos que una verdad constituida por Freud en 1900, de un trabajo increíble, maravilloso, con todas sus contradicciones, pero increíble, tomar que esto es una verdad universal, me parece una pendejada increíble, como decir que al sujeto indígena hay que tener alma, ¿entiendes? O sea, es del mismo orden, es como seguimos en las mismas dinámicas coloniales, aprisionados en este modelo universal exportado de América, de Europa, y que es importado en el caso para nosotros. Importamos de Europa, pero que en realidad, y esto es muy importante, antes fue robado de otros continentes. Esto es muy importante. Este es un giro de colonial fundamental. Que cuando decimos que hay que ir a la mierda con lo que dicen los europeos, y hay que retomar las epistemologías, las cosmovisiones locales, y tenemos que... Hay un otro giro muy importante, que es reconocer que el patrimonio intelectual, el legado europeo, no es de Europa. Porque este es, por ejemplo, el discurso de Zizek, que es atroz, ¿no? De decir que la Europa ha creado lo que existe de mejor el pensamiento crítico, como si simplemente lo tuviera creado y no lo tuviera expropiado.
como si las bases filosóficas europeas fueran simplemente europeas y no tuviera una relación gigantesca con Mesopotamia, con el norte de África, con toda la circulación con el oriente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de giro decolonial, me parece que es reconocer que no sabemos nada. Es reconocer, si tenemos de hecho un compromiso con la verdad, como es lo que intentamos establecer en el psicoanálisis, tenemos que asumir que sabemos muy poco, porque nosotros vivimos 500 años de una historia mal contada. Y esto es muy freudiano, porque Freud va a decir, el sujeto se enferma, la neurosis es resultado de una historia familiar velada, ¿no? O sea, la neurosis se hace por las mentiras de una familia. Esto está en Freud, no es una frase mía, ¿no? Entonces, hacer un proceso analítico es poder también desvelar las mentiras familiares, desvelar la neurosis que sale en un niño por algo que ha ocurrido con su abuela, con su abuelo, ¿no? Algo que sale en un bisabuelo que ha ocurrido con la bisabuela, ¿no? Entonces, hay algo de la enfermedad cuando aprofundamos a nivel inconsciente que llegamos a este sufrimiento que es transgeneracional, que es la historia de una familia, no es solamente la historia de un individuo, y también la historia de una comunidad para los lugares donde la comunidad no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es pensar nosotros latinoamericanos y yo como una mujer blanca, por ejemplo, descendiente de italiano, que tienen una historia de heroísmo, que tienen una historia de que llegaron a Brasil para salvar la economía en el principio del siglo, porque se había abolido la esclavitud, los negros estaban libres, no había más mano de obra. O sea, mira la fantasía y la distorsión histórica, ¿no? O sea, libertamos los negros, entonces no quieren trabajar, ¿entiendes? O sea, libertamos los negros, ahora no tenemos quien trabaje, porque son unos vagabundos, porque son unos que no quieren nada, son unos vagos, ¿no? Entonces, mira la distorsión histórica. Entonces, esto es lo que va a estructurar todo el racismo post-esclavitud en Brasil, ¿no? Todo un discurso que va a justificar por qué tenemos que traer trabajadores blancos, por qué tenemos que importar trabajadores italianos para hacer la mano de obra en el estado de São Paulo, que es el estado donde estoy. Y la mayor parte de los abuelos, bisabuelos que vinieron son de esta época, son de 1900, 1800, un poquito, casi 900 en adelante, ¿no? Después hay Primera Guerra, muchos soldados brasileños van a luchar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial en defensa de Italia. Y el gobierno brasilero no le da el derecho de acceso a las tierras a las poblaciones negras y da derecho de acceso a las tierras a los italianos recién llegados. Pero sí, es muy perverso, ¿no? Entonces nuestra historia es una historia perversa, es una historia, nosotros estamos fundados, nuestras bases históricas latinoamericanas están fundadas en un grado de perversión muy alto. Entonces no podemos reducir que el psicoanálisis es del Edipo, porque el complejo de Edipo es quizás una parte que es resultado de todo esto, que es resultado del momento en que un hombre decidió que una mujer debería pertenecer a él. Y no tomarnos esto como la verdad, que la familia burguesa siempre fue el modelo de familia, porque no, esto no es verdad, ¿no? Entonces, estoy hablando de cosas muy amplias porque realmente es un tema, podemos retomar el debate en otros momentos, pero la propia idea de pensar el psicoanálisis y la margen, con la margen, en la margen, es muchas cosas, ¿no? Entonces estoy trayendo como que un mapeo casi de orden histórica para que podamos autorizarnos a entender que tenemos que buscar otras bases epistemológicas para el psicoanálisis que pretendemos hacer, porque no podemos tomar como suficiente lo que hizo Freud, lo que hizo Winnicott, lo que hizo Ferenc, lo que hizo Lacan, todos hombres, ¿no? Primero, todos hombres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros leemos la Dolto? Que es fantástica, que es increíble, y no la tenemos, no tenemos la escuela de psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer no quiere hacer escuela, o una mujer ética, una mujer no colonizada no quiere hacer escuela, quiere trabajar, quiere hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hacer escuela, cosas narcisistas, de cosas de hombres, no cosas de mujeres, ¿no? Pero bueno, en la historia no, las mujeres que son vanidosas y ven y unas a las otras y que no sé qué, no sé cuándo. No, esto es efecto del machismo, esto es efecto de lo que hombre ha producido. Entonces, hay que poner ojo porque hay una otra contribución que me parece muy importante de Freud, ¿no? Que es pensar que toda la interpretación es contingente, o sea, no existe interpretación fuera de la contingencia, que es decir, como Lacan, que un significante está por otro significante, ¿no? ¿Qué quiere decir?
Un hombre está para una mujer está para un hombre, blanco está para negro, negro está para blanco, pero percibe, un blanco está para negro, negro está para blanco, ¿dónde está el amarillo y el rojo? O sea, tenemos cuatro formas de nombrar las divisiones de color de piel en el mundo, ¿no? Y nosotros cuando vamos a hablar tenemos la tendencia binaria de pensar blanco, negro, negro, blanco, y no hablamos del amarillo, no hablamos del rojo, ¿no? Un significante está para otro significante, pero esto es cultural. La construcción de que un significante está para otro significante es cultural y es política. Que el significante hombre esté para el significante mujer, o para el significante niño, o para el significante homosexual, o para el significante animal, ¿no? Hombre, mire cuántos, mire qué significante poderoso, para cuántos significantes está la palabra hombre, y para cuántos significantes está la palabra mujer. Cuando pensamos de mujer muy rápidamente, ¿qué es lo que pensamos? En términos de otros seres de vida. No, nosotros pensamos quizás en mujer bonita, mujer vanidosa, mujer madre, mujer, ahí ni siquiera voy a preguntar los significantes que están para los hombres, ¿no? Del significante mujer, porque ahí ven culo, seno y un montón de otras cosas que no es el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Interpretación es siempre contingente, ¿no? Si un amigo de Alan viene y le dice, uy, Alancito, conocí a una chiquita, ¿no? El Alan va a pensar una cosa muy diferente, porque es un nombre, de lo que va a pensar Zaira si el mismo amigo viene y le dice, uy, Zaira, conocí a una chiquita, ¿no? ¿Por qué? Porque un significante está por otro significante. Porque lo que esta palabra significa, porque la interpretación que puedo hacer de lo que me están diciendo es contingente, o sea, tiene relación con un momento, no es una verdad absoluta, no es una verdad que está dada antes de quién soy en mi experiencia en el mundo, ¿no? Entonces Alancito puede decir, uy, amigo, ¿y cómo está? ¡Qué guapa! Ya están, ¿no? Pues, porque es un hombre y está acostumbrado que así se van a relacionar los hombres, que siempre cuando uno viene a contar de alguien ya piensa en algo, porque bueno, toda la industria pornográfica, porque cómo nos desarrollamos en cuanto a hombres, lo que somos educados a pensar, todo. O sea, era, uy, amigo, y está enamorado. Ay, qué bueno, y ya pensar en casarse, ¿no? Porque la mujer va a tener que pensar en casamiento, va a tener que pensar en amor, va a tener que es educada a pensar que un hombre para una mujer está un romance, ¿no? Y un hombre para una mujer. Para un hombre está una otra cosa que no voy a decir porque esto es a público, ¿no? Entonces, esto es muy importante de entendernos, ¿no? Porque me parece que nosotros solamente lo entendemos hasta el límite de implicarnos con nuestra contingencia. Entonces, ¿qué es lo que una mujer blanca, heterosexual, que vive en una región céntrica, que ha sido psicóloga o psicoanalista porque tiene una herencia familiar, ¿no? ¿Cuáles son las contingencias interpretativas de esta persona? ¿Cuáles son las capacidades de un significante para otro significante de esta persona, ¿no? Entonces, hay una historia, por ejemplo, de una chica acá de Brasil que tiene también un movimiento bastante político con la clínica, y entonces ella cuenta que hacía psicoanálisis en el interior de un otro estado que no es rico y céntrico como estado de San Paulo, de otro departamento, y ella era de la periferia de este departamento y había ido a estudiar psicología y bueno, estaba haciendo el análisis con una mujer que era del centro de este departamento, y entonces cuenta en el análisis de una situación en la cual su casa en la periferia había sido robada por un vecino, o el vecino había hecho algo así, invadido la casa, una cosa un poco fea, violenta y todo. Y la muchacha entonces contando, ¿no? De la experiencia de tener su casa violada. Entonces la psicoanalista dice, ¿y por qué no ha llamado a la policía? ¿No? Este es un excelente ejemplo. O sea, que el psicoanalista interprete a esta niña, esta chica, pensando que no llamó a la policía por un descuido, o porque una especie de síntoma heroico, o porque, qué saber, ¿no? Y no porque no sabe que en la periferia nadie confía en la policía. Entonces llamar a la policía no es la solución, ¿no? Entonces en este momento cuando la psicoanalista le dice, ¿no? Ah, bueno, pero ¿por qué no ha llamado a la policía? Ahí esta muchacha entiende que este psicoanalista no tenía condiciones de escucharla, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? O sea, no tenía condiciones de entender qué son los significantes de esta existencia.
¿para cuáles significantes está esta persona, no? Entonces, cuando vamos a pensar el racismo y las personas que llegan al consultorio y comienzan a contar que son perseguidas en la calle, que entran al mercado y el policía les mira, les persigue, que no sé qué, entonces el psicoanalista céntrico que su significante está para otro significante, bueno, se siente perseguido, este significante está para otro significante que es paranoia, ¿no? Entonces ya dale un diagnóstico, el sujeto negro que sufre racismo ahora es un paranoico, no existe racismo, ¿no? Entonces, esta es una forma interesante de pensarnos, ¿no? Con esta proposición muy simple de Freud, la interpretación es siempre contingente, ¿no? Entonces, ¿qué es la contingencia de un psicoanálisis marginal? De un psicoanálisis que está en la margen, de un psicoanálisis que se da en el margen, de un psicoanálisis que escucha la margen, el margen, ¿no? Entonces, me parece que este quizás sea un buen modo de comenzarnos la discusión de cómo el psicoanálisis contribuye, cómo el psicoanálisis sí, porque sí es un método. Esto es muy importante, esto es fundamental. El psicoanálisis no es una verdad, el psicoanálisis no es un presupuesto epistemológico, no es un presupuesto ontológico. Todas las veces que el psicoanálisis intentó hacer una metapsicología, se ha alejado de su propósito, porque el núcleo duro, la fuerza del psicoanálisis es un método, ¿no? Entonces, por ser un método, no interesa si la chica burguesa blanca cree que todo es Edipo, que todo es paranoia y que el negro está loco y que no hay racismo, porque no, Brasil es una democracia racial, todos saben que no, porque aquí no es como Estados Unidos, porque yo estuve una vez en Nueva York en un viaje que hice y ahí sí existe racismo, así, en un lugar solo existen negros y en el otro solo existen blancos. Brasil no tiene racismo, aquí realmente es una democracia. Si sos blanco, si sos negro, puedes circular por todos los espacios. ¡Pum! Una bala que mata a un niño negro en una periferia cualquiera y esta chica nunca va a saber porque a su cabeza todas las personas son negras. No hay racismo porque los negros circulan igual, claro. La empleada doméstica circula en su casa, ¿no? O sea, puede entrar y salir de su casa siendo una persona negra, el seguridad en la calle también siendo negro puede circular, o sea, es un nivel de enajenación muy fuerte, ¿no? Pero esto no es el psicoanálisis. Y ahí a mí me molesta, no sé si la palabra quizás molesta sea muy fuerte porque no me importa tanto con el psicoanálisis, pero si yo me importara más con el psicoanálisis, me molestaría mucho la idea de los psicoanálisis, ¿no? Porque decir que hay los psicoanálisis es abrir margen para que puedan hacer la mierda que hacen, ¿no? O sea, nos eximimos de disputar, ¿no? Nos eximimos de decir, esto que tú haces no es psicoanálisis, porque no es ético, porque no está comprometido de hecho con la verdad del sujeto, y no puede ser psicoanálisis, porque lo que tú haces es enajenación, porque lo que tú haces es crear una identificación con el mismo psicoanálisis, porque tú sos más identificado con el psicoanálisis que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, a mí me perturba un poco la idea de los psicoanálisis porque me parece un poco una salida política, ¿sabes? Así, yo escucho a alguien diciendo una mierda y digo, bueno, es que lo que él hace no es exactamente lo que yo hago, ¿entiendes? Porque hay los psicoanálisis. No hay los psicoanálisis. Psicoanálisis es una cosa, psicoanálisis es un método. Y en el momento en que tú te alejas de este método por una verdad tuya, en el momento en que tú te alejas de este método porque la política de tu existencia es más importante de lo que comprometerse con la existencia de todos, ya no estás haciendo psicoanálisis, ¿no? Pero Freud dio muchísima margen para hablar más una vez, este significante dio mucha margen para esto, ¿no? Porque él va a decir, no, psicoanálisis sobre resistencia e interpretación. Basta con que usted esté atento a la resistencia, a la interpretación, que ya, ¿no? Pero no terminó por decirle que no, pero es la resistencia en su contingencia, es la resistencia en su contingencia social, cómo cada sociedad produce la resistencia subjetiva que produce los nudos, los hoyos, las lagunas del lenguaje de cada uno, porque no les permite vivir, porque no les permite realmente pensar, ¿no? Entonces, yo juego que yo soy una antiprofesional, yo quiero que nuestra profesión acabe, porque yo no quiero que las personas tengan que ir a alguien para libre asociar, para tener el derecho a libre asociar. Yo no quiero que las personas dependan de un profesional para poder hablar de sus dolores, porque hay que tener un profesional que entienda. Todos entendemos que es ser un jodido. Algunos saben lo que es ser un jodido más que otros porque son más jodidos que otros. Pero nosotros sabemos lo que es ser un jodido. Nosotras mujeres sabemos lo que es estar en la calle y tener miedo de morir.
No sabemos igual una mujer negra, no sabemos igual una mujer indígena. Yo como mujer blanca no sé. Yo no sé lo que es el miedo de un cuerpo negro que camina en la calle, pero yo sé lo que es el cuerpo de una mujer que camina en la calle, ¿no? Yo sé lo que es el miedo constante de una determinada hora de la noche, saber que si yo salgo del punto A al punto B, algo con mi cuerpo puede acontecer, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tengo que leer Lacan toda la hora en Lacan para entender lo que es libre asociación. Tengo que, no, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tenemos que luchar por el fin del psicoanálisis, luchando por su permanencia, ¿no? Y esto es la propia contradicción de ser psicoanalista. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, me recuerdo de un texto de Freud, creo que del 1900, está en los libros del 1919-20, y él cuenta de cómo comenzó en la década de 70 del siglo XIX y ha trabajado con electroterapia, algo así. Y entonces él dice, yo no creí en la electroterapia, y ni siquiera en los baños, pero si yo enviaba a los pacientes a los baños, los pacientes no volvían más. Si yo les recomendaba la electroterapia, volvían la semana siguiente para hacer la electroterapia. Entonces yo tenía la garantía de la entrada de la plata, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué los voy a enviar a los baños? Porque van a ir a dar la plata a otro, pero si yo les digo, haga la electroterapia, van a venir 10 veces más para hacer la electroterapia conmigo. Y es muy bonito, porque creo que son detalles de la obra de Freud que lo perdimos, ¿no? Que lo dejamos de leer por alguna razón, pero está diciendo, nuestras elecciones también tienen que ver con las condiciones materiales de existencia. Nosotros también elegimos porque tenemos o no tenemos condiciones materiales de existencia, ¿no? O sea, es contingente. Yo decir que esto, que aquello, es contingente, ¿no? Bueno, me extendí un montón y hablé un montón de cosas que ni siquiera por dónde debería ir. Me dispuse a libre asociar. Ahí seguimos con el debate. Sí. Bueno, me agrada bastante esto que traes aquí al diálogo. La interpretación es siempre contingente, porque, y que el psicoanálisis es un método. Me agrada bastante que lo hayas puntuado así, con esa firmeza, ¿no? El psicoanálisis es un método, porque de repente pensaba cuando se abordó, por ejemplo, de la situación social de México, de Brasil, de Europa, o sea, claro que tienen sus diferencias, ¿no? Y de repente mencionabas como, bueno, tampoco entendía como no hay una especie de psicoanálisis universal, ¿no? Si nombrábamos que cada comunidad tiene una forma particular de llevar su vida, ¿no? Tiene una historia particular, ¿sí? Y de repente pensaba, decía, entonces podríamos hablar de un psicoanálisis mexicano, de un psicoanálisis brasileño, de un psicoanálisis argentino, de un psicoanálisis europeo. Ya después lo fuiste aclarando y no es la idea, ¿no? No es la idea de hablar de los psicoanálisis, ¿no? Sino que hay ciertos, el modelo psicoanalítico permite escuchar al paciente o al sujeto que sufre, como bien lo mencionas, ¿no? En la continuidad, ¿sí? Y como bien lo mencionas, al nombrar el significante, ¿no? Este es cultural y también político. Entonces, eso me dio margen a mí a pensar, a pensar que, bueno, margen no de marginal, pero que sí bordea, o sea, el psicoanálisis bordea un método, una forma de intervenir con ese sujeto que sufre, que padece algo, ¿sí? A partir del significante, ¿sí? A partir del significante, pero no en un sentido particular o individual, sino en el sentido que contempla todo un contexto, ¿sí? Todo un contexto histórico, social, cultural, político también, ¿sí? Y lo comparto, ¿no? Eso permite como hablar de un psicoanálisis, ¿no? No de un psicoanálisis, de el psicoanálisis, ¿no? Independiente si lo dijo Freud, Lacan, no, el psicoanálisis. Y me agrada bastante porque de repente esto conflictuaba a veces que uno intenta transmitirle a los alumnos lo que uno va entendiendo y todo, y dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, ¿quiénes sí son candidatos a ser qué pacientes son candidatos a ser pacientes analizantes?
y se abren estos temas que tú traes acá, ¿no? Si la que tiene dinero, si la que puede pagar, si la que tiene mejor bagaje cultural, si solo las mujeres o solo los hombres, porque hasta eso se puede categorizar, ¿no? Hasta los pacientes categorizarlos en si son analizables o no. A veces también he escuchado cosas pues muy horribles de que hay analistas que dicen a sus pacientes, es que no dices cosas analizables, yo no sé qué así. ¿Cómo? ¿Cómo no va a decir cosas analizables si uno no da la apertura, ¿no? Teniendo presente esto que nos menciona, ¿no? El psicoanálisis como un método. Entonces me parece que el significante produce un margen, ¿no? Un margen para ahí intervenir, ¿sí? Me agradó bastante que lo trajeras aquí y citando a Freud también, ¿no? La interpretación es siempre contingente. Y la resistencia es en su contingencia social, no en función de lo que el analista piensa, cree que es, ¿no? Que es un problema tremendo. Sí. Sin embargo, también esto me llevaba a pensar, ahorita que digamos está que todos somos vecinos, ¿no? Todo el mundo somos vecinos, y si hablas el idioma de todos, pues bueno, tienes más amigos de otros países, ¿no? Si tienes más bagaje, si sabes más idioma, ¿no? Va a crecer tu amplitud de contactos. Pero también me hacía pensar, ok, ¿será posible entonces? Porque de repente se mencionaba, ¿no? Como en este ejemplo que nos comentaste, ¿no? Si donde el analista le dice a su paciente y habló al policía, entonces ahí se entiende como ella no puede, es probable que ella no encuentre una escucha porque esta analista no entiende el contexto, ¿no? El contexto social. Entonces pensaba, decía, teniendo presente que todos somos vecinos ahora sí, en el mundo, con el auge de lo virtual, ¿será posible entonces un psicoanálisis donde un analista sea de un país y un analizante sea de otro país, teniendo presente que puede ser que el analista no conozca del todo o no viva en el contexto sociocultural y político de su analizante? De repente como leía eso, o sea, entonces, ¿será posible o no será posible si el analizante no pertenece a ese contexto? Perfecto, o sea, una excelente pregunta y fundamental, porque esto nos permite retomar. Cuando tú dices, a ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Puedo o no puedo? ¿Este paciente es analizable o no es analizable? ¿Hay demanda de análisis aquí o no hay demanda? ¿O puede pagar o no puede pagar? ¿No? Me parece que en este momento estamos realmente perdidos en la ideología, ¿no? Estamos perdidos porque el psicoanálisis es sobre una ética. Antes de cualquier cosa, es un método, pero lo que estructura este método es la ética, es una posición, en este sentido, una ética, ¿no? Es una posición. Una posición de un sujeto para otro sujeto, que termina también por ser una posición de un significante para otro significante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? También es quien soy, no en el sentido esencial, pero en el sentido significante, lo que permite que Alan me llame para venir acá, porque hay un significante Alan para otro significante Ana, ¿no? Estoy reduciendo porque esto es un video popular, no estamos con una pantalla en un estudio profundado donde vamos a los textos. Entonces estoy hablando también de un modo que pues, podamos aprender algunas alegorías, porque me parece que esto es importante para inclusive popularizar el psicoanálisis, ¿no? Que lo hablamos con facilidad, que encontremos ejemplos fáciles, ¿no? Entonces, me va al análisis conmigo, ¿no? El hecho de que llegue en consultorio es lo que va a hacerlo hablar. Alan no habla inicialmente porque tiene un problema. El hecho de el hecho de que llegue a mi clínica, de que llegue a mi consultorio, que venga a psicoanalizarse conmigo, ¿no? Lo que lo hace hablar inicialmente no es que tenga un problema, es que yo esté ahí. Porque si el hecho fuera, el problema ya tendría comenzado a hablar, que fuera con las puertas, ¿no? Entonces, lo que hace con que comience a hablar es que yo estoy ahí, que hay ahí una otra posición
Y a partir de la presuposición de esta otra posición, de lo que puede ser esta otra posición, el sujeto comienza a agenciar qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere que yo diga, ¿no? Entonces, un significante para otro significante, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esta posición despierta para mí de otra posición, de mi propia posición, pero de muchas posiciones que tengo en el mundo? Y de ahí comienzo a hablar, ¿no? Entonces, yo, Ana, tengo que sustentar la posición. Yo no tengo que sustentar un saber, ¿no? Entonces, bueno, Alan, claro, sos mexicano, yo sé qué es lo que pasa contigo, porque sos mexicano, ¿no? No es acerca de esto, no interesa el contexto del paciente para la ética que me posiciona como alguien que va a escuchar para que otro alguien pueda hacer su libre asociación, que nunca es libre, también es siempre contingente, o sea, está libre asociando porque yo estoy ahí, porque hay un cuadro, porque hay una pantalla, porque hay una ventana, porque hay un recorrido. Estaba veniendo y había un autobús, o me bajé de la camioneta y había una señora y por eso, y comienza a hablar porque hay en el recorrido, ¿no? Entonces también, libre asociar también es contingente, ¿no? Bueno, entonces el contexto en realidad no interesa para lo que puede libre asociar el paciente, porque lo que interesa es lo que el paciente puede decir. Es lo que él puede decir acerca de su posición, es sobre lo que él puede decir acerca de su contexto, ¿no? Entonces, esta es una parte muy difícil, ¿no? De comprender, que solo la experiencia nos enseña. Cuando hablamos de una clínica política, de una clínica militante, de una clínica marginal, no es acerca de decir, uy, yo sé lo que es el margen, yo sé lo que es la periferia y yo voy a escuchar a este sujeto porque tengo un saber acerca de él, que es incluso lo que hacen las escuelas con las tales de clínicas sociales, ¿no? No es esto. Es decir, que el psicoanálisis habla que hay el consciente y el inconsciente, y que el inconsciente es mucho mayor del que el consciente, y que el consciente es una mentira. Esto es el centro es una mentira. La margen es el inconsciente. La margen es donde está el resto del capitalismo. Es en la margen donde está lo que no funciona, lo que no cabe, lo que no sirve, lo que no conecta, lo que no enlaza, ¿no? Entonces, hay una dimensión que en cuanto yo no me comprometo a escuchar lo que existe en el margen, yo realmente no voy a saber nada acerca del mundo. En cuanto yo seguir escuchando al centro, yo solo sé mentiras. Solo sé mentiras porque sé historias por la mitad, mentiras en la dimensión psicoanalítica, ¿no? Que digo, no que me están contando una historia inverdadera, pero es mentirosa, ¿no? Es mentirosa porque justamente para ser como es, tiene que marginalizar, tiene que recalcar, ¿no? El sujeto periferizado es el sujeto recalcado de la sociedad, el sujeto que no puede hablar, el subalterno. Si tomamos el texto de Spivak puede hablar el sujeto subalterno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta idea de contexto, de entender el contexto, no es por su factor de verdad, no es por el factor de verdad del contexto marginal, es por el factor de mentira del contexto central. ¿Se entiende? O sea, la muchacha blanca, psicoanalista, heredera, que para ella el significante robo está para otro significante policía, ¿no? Yo no es acerca de decir, no, es que el significante muchachita que fue robado, que tuvo su casa invadida, está para otro significante el dueño del tráfico, el jefe del barrio, ¿no? Es decir, yo no sé qué significante está. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que una persona periferizada, una persona que está excluida de las lógicas centrales de circulación, piensa. Yo no sé cómo ella formula soluciones para sus conflictos. Y este es el compromiso del psicoanalista. Es el compromiso con entender la universalidad, cómo los seres humanos se vinculan a la solución de sus conflictos psíquicos, ¿no? Y esta universalidad no va a existir en cuanto no estuvieran todos. Y ahí hay un elemento interesante, porque todo significa los que ya se fueron y los que aún no vinieron. Entonces, la universalidad es una pretensión. La universalidad es una utopía necesaria, ¿no?
no es alcanzable. Y este es el equívoco occidental. Es creer que logra alcanzar la universalidad. Porque basta con que estén los europeos. Basta con que esté la historia de mis antepasados, ¿no? Entonces, me parece que una persona puede incluso escuchar a alguien que habla otro idioma si está realmente comprometido con el lenguaje, porque no se trata de intentar traducir. Este es un ejemplo bueno, no es sobre traducir, no es decir, bueno, es que dijo esto, entonces quería decir tal cosa, ¿no? Por esto no me interesa tanto un psicoanálisis interpretativo, aunque la dimensión contingente sea fundamental para cualquier situación, a mí no me interesa tanto un análisis interpretativo, un psicoanálisis en el cual voy intentando buscar por qué dijo, por qué no dijo, porque la dimensión interpretativa no es una dimensión que se da a uno, ella se da en la transferencia. ¿Por qué será que tú dijiste esto? ¿Por qué será que se equivocó? ¿Por qué será que vino este chiste, este acto fallido? ¿No? Entonces, decir que la interpretación contingente hay que cuidar para que esto no se transforme y deja comprenderme cuál es mi diccionario contingente, ¿no? Déjame entender entonces cuál es mi contingencia para que yo pueda entender qué palabra está para qué palabra, ¿no? Este objeto estoy intentando alcanzar el objeto falta, ¿no? Y bueno, ahí sabemos que no se alcanza, ¿no? Entonces, no en el occidente. Yo tengo pretensiones de creer que en otras formas organizacionales sí se alcanza, pero esto es para una investigación de una vida. Entonces, ahí me parece muy importante, ¿no? Cuando hablamos de este psicoanálisis, por esto insisto en decir, no es el psicoanálisis en las márgenes o de las márgenes o para las márgenes, ¿no? Es algo muchísimo más complejo. Esta preposición tiene que estar todo el tiempo tensionada, incluso sacarla, psicoanálisis margen, ¿no? O sea, margen psicoanálisis y la idea de borda, como tú trajiste, ¿no? Entonces, por ahí pienso que es el ejercicio más difícil, porque la lógica colonial, el complejo de colonialidad, los complejos que vamos trayendo nosotros por estar en América Latina y vivir esa historia tan compleja como la nuestra, nos hace querer aprender el psicoanálisis como verdad, nos hace querer buscar con el psicoanálisis una verdad. Y esta búsqueda, sí, pero esta búsqueda no es en el psicoanálisis, esta búsqueda en la relación con el paciente, con el analizante, ¿no? Y esto es muy bonito, porque nos invita, nos convoca más que nos invita a la relación, ¿no? Con el otro. Bien, a ver, Ana, fabuloso. Yo venía pensando algo que quería compartirlo porque, a ver, tú lanzaste cosas valiosísimas que me parecen bien importantes que las pensemos, ¿no? En un psicoanálisis, en un porvenir de lo que hacemos o no hacemos. Y yo quiero decir algo, esto de, podríamos pensar el psicoanálisis como un arma cuando admitimos que el psicoanálisis es una forma de posicionarnos con la historia. Es decir, ahí aparece el arma subversiva, que también queda clarísimo que no hay tanta subversión en muchos colegas, pero puede haber un arma muy subversiva en cómo el psicoanálisis se posiciona en una historia siempre contingente, siempre política, y siempre en los márgenes, porque en el margen está el resto, está lo que el capital no quiere, está la normal, está el subsumido, está el pobre, está aquello que parece que estorba, pero que es donde se puede, digamos, producir una verdad en el sentido, digamos, psicoanalítico, ¿no? Una verdad que está en el margen, que está en el resto, que no está en el centro, que no es esa verdad del centro como el trauma, ¿no? Esto que también dicho por mil cosas, ¿no? La verdad como el trauma, ¿no? Como si eso dijera todo, cuando eso es heteronormativo, es colonial, es una historia, como el Edipo, ¿no? ¿Qué conciencia que el Edipo freudiano? Pues es un Edipo bien histórico de un momento, bien es de una... cuando es muchísimas más cosas, ¿no? Es esta potencia deleuziana, ¿no? Del inconsciente como una potencia productora, más que una cosa que está ahí, ¿no? Ahora también me hiciste pensar mucho en algo que yo leía de Jorge Alemán, y es esto donde el sujeto no es solamente, a ver, el sujeto no solamente son las enmendaduras del poder que están ahí en el sujeto, ¿no?
si no hay una ranura, una pequeña ranura, donde el sujeto tiene que introducirse para abrir un campo, ¿no? Hay un resto, una milésima donde el sujeto se tiene que escabullir, y ese es el sujeto mismo, el inconsciente, ese resto, ese tropiezo, eso que está ahí, que es político, digamos, no es meramente traumático como algo que está ahí, sino es político porque en esa ranura abrimos un campo y ahí pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y a lo que tú decías, muchas cosas que pueden pasar en lo que uno puede hacer, no como un ideal, exactamente como decías tú, a llegar a, ¿no? Sino lo que puede hacer hasta en sus márgenes, ¿no? Es como que esta historia contingente, esta historia, esta posición en la historia que siempre es contingente, tiene que ser pensada en este ente político de abrir un campo siempre para seguirnos escabullendo y no para seguir reproduciendo casi lo que aparece ahí, ¿no? Como, sí, no, más bien escabullirnos para que eso vuelva a tropezar y tropezar y tropezar. Porque es lo que resiste, decíamos con David Pavón, ¿no? Eso también, eso que tropieza, es lo que resiste, y eso que resiste es la historia misma, ¿no? Esto también lo sabemos en la clínica, ¿no? Aquello que tropieza y que vuelve a tropezar y que viene en forma de decir, es la misma historia que está. Sí, vamos. Pero es muy importante tenernos en cuenta, Alan, que es una historia no contada. Esto es muy importante en cuanto a latinoamericanos, de entendernos Sí. que la gran parte de la historia de las vidas de este continente no fueron contadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que se repite? ¿Cuál es la historia que insiste? Porque nosotros muchas veces no tenemos alcance de entender qué es lo que se está repitiendo porque no tenemos estas historias denunciadas. Ahí me parece un punto importante. Sí. Y una cosa que quiero hacer un hilo con lo que dijo Zaira acerca de no dice cosas analizantes, ¿no? Que alguien ha dicho de un psicoanalista, ¿no? Quizás lo más interesante es poder hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Lo que de eso que dice es analizable? Porque de hecho hay cosas que no son analizables, ¿no? Porque no se trata, no se trata de esto. Qué bueno que hay cosas que no son analizables, ¿no? Pero estoy haciendo esta pregunta por una broma, porque obviamente esta persona es una imbécil, y si me escuchas, sí, sos un imbécil, porque está hablando de una posición política, ¿no? De decir quién él, en su lugar de poder, dice que tiene derecho o no tiene derecho a un análisis. De esto que esto, en el análisis del discurso, es de esto que esta frase dice. Pero tomémosla como manifestación del inconsciente que es de todos nosotros y vamos más allá, ¿no? Sí, hay cosas que no son analizables para esta persona porque justamente ella no tiene condiciones de escuchar los significantes de esta persona. Hay algo de lo que esta persona le trae que no es posible de ser escuchado, ¿no? Por muchas razones, incluso porque cuenta de cómo su historia es una mentira, ¿no? Hay cosas que son imposibles. Si tú tuviste a un padre fascista, es muy difícil escuchar una persona que sufrió fascismo. Por más que tendemos a pensar que es al revés, ¿no? Decir, no, es que mi padre, mi familia era fascista, entonces voy a luchar contra el fascismo, y que no sé qué, pero cuando tú escuchas a alguien contar algo y tú tienes que imaginar, o tú eres invitado a imaginar que tu papá hizo eso con esta persona, hay un insoportable, hay un muy difícil de escuchar, ¿no? Entonces, hay cosas que hay cosas que hay personas que no soportan escuchar. Y creo que esto nos da un otro punto para pensar el psicoanálisis en los márgenes, que es pensar cómo la formación llega a las márgenes, para que la margen pueda escuchar la margen, para que lo que está fuera de la margen pueda escuchar lo que está fuera de la margen. Porque ahí estamos hablando de otros significantes para otros significantes.
porque ahí estamos hablando de una otra posibilidad de invención, y esto puede parecer, pero un poco identificatorio, ¿no? Pero bueno, Freud solo escuchaba judíos, ¿no? ¿De qué estamos identificatorios? Solo escuchaba judíos. Todos los que iban a las reuniones de cuarta-feira eran judíos. ¿Por qué? Porque hay que juntarse, hay antisemitismo, o sea, hay que unirnos. Eso no tiene que ver con identificación simplemente, eso tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Entonces, hay sí una dimensión identificatoria, un judío para otro judío. Yo puedo hablar del antisemitismo en este espacio porque estoy siendo atendido por una persona que también lo sufre, entonces estoy segura. No estoy hablando con alguien que puedo estar aquí dándole la espalda y que termino con un arma en la cabeza, ¿no? Durmiendo con el enemigo, ¿no? Hay una dimensión de este punto que sí permite una posición que permite hablar, ¿no? Y que permite hablar otras cosas, porque justamente cuando yo llego a un consultorio y encuentro a una persona con la cual yo puedo tener un mínimo de identificación, esto me despierta otras posibilidades de cadenas libre asociativas, ¿no? Que es muy diferente de cuando yo llego a un consultorio donde esta persona me amenaza. Todo esto puede ser analizable porque tenemos la transferencia, entonces es posible hacer análisis con alguien, con un analista amenazador, desde que el psicoanalista puede implicarse en la amenaza que crea y no creer que es simplemente paranoia y creer que no hay contratransferencia y creer que no hay una relación a dos, ¿no? Pero no se trata de que no se puede. Lo único es que, bueno, si ya caminamos en la calle y tenemos miedo, si ya salimos a todos los espacios y tenemos miedo, porque cuando voy a buscar un espacio de cuidado también tengo que tener miedo. O sea, no es necesario, ¿no? Entonces creo que el compromiso con la formación, el compromiso con sacarnos de la mano del poder, o sea, yo hablaba esto el viernes, el psicoanálisis también es lucha de clases, por esto no quiero hablar de los psicoanálisis, prefiero hablar de la escucha de clases, hablar de la lucha de clases dentro del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque hay una lectura popular, una lectura consensuada de que el psicoanálisis está fuera del capitalismo porque el paciente, el analizante, es dueño de los medios de producción, ¿no? Es el quien trabaja en el análisis. Entonces hay un giro interesante, ¿no? El que trabaja y por tanto ahí no habría la dimensión. Pero es muy importante entendemos que está bien, en la relación a dos, analista-analizante, es el paciente que es el dueño de los medios de producción. Pero los medios de producción del saber psicoanalítico pertenece a la burguesía, pertenece a la élite, pertenece a aquellos que llegan a las escuelas de psicoanálisis que puedan pagar 10,000, 20,000, 30,000, no sé cuántos mil dólares para decir lo que es psicoanálisis, para transmitir lo que es psicoanálisis, ¿no? Entonces, esto es muy serio, o sea, tenemos sí una dimensión de lucha de clases dentro del psicoanálisis, que es que tomemos los medios de producción, que no aceptemos más que los medios de producción son de ellos y nosotros producimos, hacemos acontecer un psicoanálisis a partir de este medio de producción que ha dicho por ellos cómo debe ser. Nosotros tenemos que apropiarnos de los medios de producción. Y si con esto decidimos que el psicoanálisis ahora se va a dar en una plaza, en un parque, en la playa, en la montaña, en la cabaña, en una hamaca, ¿no? Se trata de nuestra lucha. Tomemos los medios de producción. Tomemos el diván y hagamos con él lo que queramos. Esto es lo que me parece importante de mencionar. Entonces, el margen tiene que ser invitado a producir el psicoanálisis, a pensar el psicoanálisis, ¿no? Ahí me parece una dimensión importantísima que no la miramos como deberíamos, ¿no? O sea, hablamos de un muchacho en Francia que tiene el derecho de traducción de una obra pública, de una obra que fue dada en el espacio público, no fue dada en un espacio privado. Las obras de Lacan pertenecen a la universidad, no pertenecen a Miller, ¿no? Pero él es dueño de los medios de producción, ¿no? Entonces, esto me parece que ubica un poco, es un ejemplo que nos ayuda a pensar, y estamos hablando del psicoanálisis lacaniano, que es lo que se pretende más subversivo. Imagínate los otros, ¿no? Entonces, sí, tenemos mucha lucha. Entonces, Ana, podríamos, bueno, me haces pensar, ahorita que hablabas de bueno, pensaba en la posición del analista permite hablar, el margen tiene que ser invitado, también pensaba en eso, pensaba en esto que
que hablaste del psicoanálisis en una hamaca, en una plaza, ¿sí? Hay que justo también se mencionó en el conversatorio que no, Alan, y hablábamos, decíamos, entonces, el analista o el psicoanálisis está donde se pone el oído, ¿no? Así sea en una hamaca, así sea en una institución de beneficencia, está donde se pone el oído. Me gustó mucho porque eso lo pensábamos justo cuando te escuchábamos también en ese conversatorio. Y luego entonces pienso que aquí en esto que mencionas podría ser muy oportuno mencionar al analista como una función, ¿no? No, no el psicoanalista, la persona que se formó en tal instituto, en tal universidad, o que tuvo tantos años de análisis y por lo tanto ya es analista, sino el analista como una función. Y hasta dentro del mismo espacio analítico, quién sabe si hay analista, ¿no? También, si lo abordamos como una función, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahora pienso algo. Entiendo como llevar el análisis a los espacios públicos, a las plazas. ¿Cómo podríamos delimitarlo? Bueno, creo que sí lo sé, pero quiero que tú lo menciones, porque lo mencionas muy, muy fundamentado, muy riguroso, muy serio. ¿Cómo podríamos llevar el psicoanálisis a espacios públicos, a una hamaca? También me hace pensarlo como llevarlo a una cafetería, ¿no? También, ¿cómo podríamos delimitar para que el análisis como una función o el analista como una función que da pie a un análisis, no se convierta en charlas de café, charlas de convivencia como social, como especie de consejería? Es decir, para que esos espacios donde entre el psicoanálisis y que no se quede solo en el spa, ¿se cortó? Que se corte, sí. Regresa para que no se transforme en una charla de café. Ahí se cortó. Sí, bueno, pues, entonces, bueno, tenemos que el analista como una función. Entonces, bajo ese sentido, el analista, o habrá análisis donde se ponga el oído, ¿no? Donde esté el oído, hay análisis. Sin embargo, ¿cómo podríamos manejar esto para que no se entienda como que el hecho de llevar el psicoanálisis a espacios públicos, sí, así sea hasta una playa o una cafetería, ¿cómo podríamos hacerle para que eso no se transforme en charlas de café, charlas de convivencia social, que es donde como que perderíamos al psicoanálisis como un método para algo, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar eso? Porque puede dar pie a pensar eso. No, excelente pregunta. Me parece que hay que hacer un complemento, ¿no? No es suficiente con decir el psicoanálisis se da donde se ponga el oído, ¿no? Pero el psicoanálisis se da donde se ponga el oído para escuchar la transferencia y la resistencia, ¿no? Este es el principio fundamental del psicoanálisis. Está en Freud, no lo estoy diciendo yo. Freud incluso dice que Adler y Jung no pueden decir psicoanalistas porque no trabajan con esto, cuando está en sus peleas con los dos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La transferencia es lo que hace uno hablar, ¿no? De una forma muy simple, muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué uno habla lo que habla? ¿Por qué una persona dice lo que dice? Esto es escuchar la transferencia. Que con Lacan, como decimos, ¿por qué este significante está para aquel significante? ¿Por qué la persona pasa de uno para el otro? ¿Por qué esta es su cadena? ¿No? Entonces hay que poner el oído ahí. No simplemente con escuchar lo que está contando, pero ¿por qué está contando lo que está contando? ¿Por qué cuenta como cuenta? ¿Por qué son estas las palabras que elige? ¿Por qué lo dice con esta entonación? ¿Por qué tiene los espacios que tiene lo que está diciendo? ¿No? Y la resistencia, que podríamos entender como, ¿por qué no dice lo que podría decir? ¿Por qué alguien no dice? ¿No? ¿Por qué un paciente o un analizante negro viene a mi consultorio y no llega diciendo, doctora, no aguanto más sufrir de racismo?
¿Por qué viene y cuenta? No, es que arreglé un empleo y que no sé qué, que no sé cuánto y tal, y tal, y tal, y tal. Y bueno, me siento que me miran mal, no entiendo muy bien por qué. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué una mujer sufre violencia doméstica y no llega al consultorio y dice, mi compañero me pega? ¿No? ¿Qué es lo que resiste? ¿Qué es lo que le impide de decir lo que le causa sufrimiento? ¿No? Entonces, es poner el oído ahí, ¿no? Es poner el oído a lo que se dice y a lo que no se dice, un poco las dos dimensiones, ¿no? Y bueno, podemos hacer esto en rueda. ¿Por qué se encadena significantemente determinadas cosas en una rueda? ¿Por qué que uno está hablando y pasa para el otro, que pasa para el otro, y hay el que no habla? ¿Por qué no habla el que no habla? ¿No? ¿Qué función cumple? Bueno, podríamos ir a Pichon, podríamos ir a los psicoanalistas que pensaron el grupo, pero no me parece que necesita. Sí, soy inseguro, que necesito más teoría para permitirme hacer. Dale, va a estudiar. Pero no necesita en sí, no necesita, ¿entiendes? O sea, si uno va a una rueda con muchas comunidades indígenas, esto se maneja, ¿no? ¿Por qué está callada hoy? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué no habla? Todas las culturas pueden preguntarse acerca de la ausencia de habla de alguien. ¿Por qué no habla? ¿No? Una señal. Que alguien que hable pare de hablar es una señal de que algo le pasa. ¿No? Creo que para mí esto es muy sencillo, muy suficiente para ponerme en la calle, ¿entiende? Para ponerme a hacer otras cosas, ¿no? Y claro, hay que pensar, ¿este espacio produce resistencia? No hablo porque aquí estoy, no hablo porque en este lugar no tengo ganas de hablar. Entonces no es en cualquier lugar también, ¿no? Puede ser, pero es como digo, no, el analista no necesita ser una figura de horror para que se analice la transferencia con el horror, ¿entiendes? O sea, entonces, ¿cómo puedo construir un espacio que hace hablar, ¿no? Que da ganas de hablar? Entonces, buscar los centros culturales, los lugares que ellos mismos, ¿no? Nosotros hemos tenido unas experiencias, por ejemplo, de hacer ruedas de conversaciones en exposiciones artísticas. Entonces, tomamos, por ejemplo, una temporada de 6 meses de una galería donde va a estar la exposición de un pintor y su obra es muy marcada por una serie de polémicas sociales, ¿no? Entonces, bueno, la gente llega a esta galería y termina por llamar al educador que está monitoreando y comienza, ay, muchachito, déjame contar que este cuadro me ha despertado una memoria, que no, y el muchachito se queda, por Dios, ¿qué hago con lo que me está contando? Y muchas veces le cuentan cosas muy serias y él no sabe qué hacer con esto porque él es un educador, él está lá para contar la historia de la vida del autor, cuando que este cuadro fue pintado y todo, y por qué la elección de la paleta de colores. Él no está allá para escuchar a la persona contar que este cuadro le recuerda cuando su abuelo se fue a la guerra y se murió, y esto ocurre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la galería, la exposición, los cuadros, la historia pregresa de este autor, ¿no? Si pensamos una vez más en la historia, como Alan también lo posicionó, ¿no? Esta galería, esta exposición de un artista es materialidad histórica, y esto produce en las personas. Toda persona cuando entra en contacto con una materialidad histórica, cualquier que sea, esto le despierta libre asociaciones, porque somos sujetos históricos. Esto es natural, cultural, culturo natural. Entonces, ¿dónde elijo, no? Hacer. Entonces, este caso, por ejemplo, que les conté, ha ocurrido. Entonces nos llamaron a la galería y nos dijeron, mira, esto está demasiado, porque esta exposición, este autor ha pintado cosas muy feas, ha hablado mucho de violencia, y la gente se pone muy mal y termina por querer platicar con los educadores de la exposición, y los educadores no tienen estructura para esto. Entonces, ¿pueden ustedes dar como que una formación para nosotros de cómo escuchar el dolor que llega en el espacio de la galería? Y entonces hicimos 2 trabajos, uno de trabajar con los educadores de la exposición que iban a escuchar, ayudarlos a cómo escuchar y no escuchar todo, cómo no involucrarse, cómo poder volver a sus casas sin que esta historia vaya con ellos. Y también creamos un espacio semanal en la misma exposición, que era un horario que las personas podrían simplemente llegar para un conversatorio comunitario, una conversa pública, ¿no? Y hablábamos de temáticas que tenían que ver con la exposición. Pero esto no es psicoanálisis. Pruébamelo, ¿por qué no? ¿Entiendes? A mí me parece muy, muy pequeño quedar con esta cuestión. Me parece una cuestión muy, no sé si la palabra mezquino existe en español, muy
muy empobrecida, ¿no? Entonces, ¿en qué calle hacerlo? ¿En qué plaza hacerlo? ¿En qué parque hacerlo? Vamos a hacer en el parque donde está la estatua de todos los colonizadores. Bueno, si es para hablar de los efectos de la colonización, me parece un dispositivo interesante, puede ser. Pero si es para hablar de otras cosas, vamos a donde celebran, ¿no? Vamos a donde hay fiesta, vamos a donde es, y ahí hay un trabajo político, ¿no? Que, o sea, tú decir, yo como una persona no marginal, hablar o querer hacer un trabajo con las personas que están en esta región, que no es mi región, envuelve un trabajo de circulación, envuelve un trabajo de articulación política, de llegar, conocer el territorio, hablar con los liderazgos locales, entender cuáles son las necesidades reales de este lugar, para que tampoco yo diga, es que toda la periferia tiene que hacer psicoanálisis, que toda la gente tiene que hacer psicoanálisis, porque yo estoy aquí para escucharlos, ustedes tienen que hablar, ¿no? Entonces son muchos, creo que muchas de nuestras preguntas, Zaira, muchas de nuestras inquietaciones como jóvenes psicoanalistas, porque sí, somos jóvenes. Yo voy a hablar que soy joven por unos 20 años. Bueno, nosotros como jóvenes psicoanalistas, yo creo que hay muchas preguntas que no son preguntas que deben ser hechas al psicoanálisis, son preguntas que deben ser hechas al capitalismo, ¿entiendes? Acabamos por ponerla como si fuese una cuestión psicoanalítica, cuando no es una cuestión psicoanalítica, es una cuestión sociológica, es una cuestión económica, ¿no? Y claro, hace sentido que la pasemos al psicoanálisis una vez que el psicoanálisis es sobre la economía psíquica. Entonces, una cosa tiene relación con otra, pero creo que tenemos que comenzar a poner las preguntas en los lugares adecuados, porque muchas veces esto es lo que más se percibe, que es los psicoanalistas creen que pueden hablar de todo, desde el psicoanálisis. Todos podemos hablar de todo. Pero cuando vas a hablar de fútbol, hablas de fútbol. No hables de fútbol desde el psicoanálisis explicando la dinámica del fútbol. O sea, los psicoanalistas quieren hacer esto. Es muy chingado. Es así como que, ¿sabes? Política a veces es política, hay que estudiar los políticos, hay que leer la tradición, la trayectoria política y más, hay que ir al campo, mirar qué es lo que es la política, cómo la política se está dando. No hay que poner el psicoanálisis a hablar de todo sobre política, como si el psicoanálisis tuviera un saber acerca de todo. Esto me parece que es más un efecto de la colonialidad en el psicoanálisis, ¿no? Que los psicoanalistas creen que tienen condiciones de hablar de todo. Reducir el mundo, reducir la lectura del mundo al psicoanálisis. Es muy aburrido. Yo no quiero reducir una planta al psicoanálisis, yo quiero que sea una planta, ¿entiendes? Yo quiero justamente quiero que el mundo sea más rico de significaciones y no más limitado de significaciones. Entonces, cuando el psicoanálisis comienza a trabajar para limitar las significaciones acerca del mundo, toda neurosis, todo es psicosis, todo es perversión, o todo es acto fallido, todo es chiste, todo, bueno, ahí la vida se queda muy aburrida, ¿no? Se queda en una sola cosa, ¿no? En un, Sí, parece que en un solo sí, margen nada más de movimiento. sí. Usted, solo una última cosa, usted dijiste un momento, el psicoanálisis, la universalidad del psicoanálisis, ¿no? Y esto me parece que es un punto también importante de pensarnos, que tiene que ver con esto, que el psicoanálisis no tiene una universalidad. El psicoanálisis es un método para que busquemos la universalidad, pero ella no está en el psicoanálisis, ¿entiende? Así como ella no está en la antropología, ella no está en la filosofía, ella no está en una disciplina. ¿Cómo que el universal va a estar en una disciplina? O sea, no, no hace mucho sentido, es un contrasenso, ¿no? Entonces, esto me parece que es un vicio, no sé si heredado de Lacan, que es como comenzamos a hablar de la idea de universal desde el psicoanálisis, y esto se transforma en la universalidad del psicoanálisis, y ahí me parece que es como un vicio mismo de lectura, de que todos nosotros tenemos. Es algo que comencé a pensar muy poco tiempo, pero no, es que el psicoanálisis es acerca de la búsqueda por el universal. En el acto analítico, en el acto de estar en el análisis, hay un compromiso con la universalidad, pero el psicoanálisis no es universal, el psicoanálisis no está para la universalidad. Esto me parece importante, justamente porque es un método, no es una verdad. Sin embargo, ¿crees que desde ahorita lo que nos compartes, crees que podamos considerar, ok, no es el psicoanálisis no es lo universal, ¿verdad? Sino es un método para que busquemos la universalidad.
Pero entonces, ahorita que mencionas, no sé si Lacan produjo todo esto, no pude evitar pensar si te referías al hecho de que mencionaba como esta interlocución con las ilustres vecindades, la antropología, la sociología, la filosofía, la lingüística, que digamos, bueno, allá se toman sus modelos, sus propuestas para ver qué puede aportar el psicoanálisis o cómo el psicoanálisis los puede utilizar para decir algo, ¿no? Que tal vez no puede decir y los necesita, ¿sí? ¿Crees que eso esté influyendo en querer hacer del psicoanálisis el que explica todo? Esta convivencia con las ilustres vecindades, con las otras disciplinas. ¿O cómo podríamos manejar eso, digamos, como para no caer en una radicalización, ¿sí? O sea, yo comparto que sí leamos de otras cosas, de política, de economía, de sociología, de antropología, de filosofía. Sin embargo, tendría que ir delimitado lo que tomemos de esas disciplinas hacia el psicoanálisis como método, ¿no? Entonces, como tú lo planteas, ¿cómo podríamos cuidarnos de eso? Porque sí es común, al menos como lo mencionas, entre los seguidores de Lacan o los que comparten sus propuestas, que se tomen los modelos de las otras disciplinas para decir algo para el psicoanálisis. ¿Cómo podríamos manejar, digamos, toda esa información, todos esos modelos que pueden ser muy útiles, pero sin caer en lo universal? En que el psicoanálisis, casi un psicoanálisis te explica la sociología, pues no, o el psicoanálisis te explica el cine o el arte, pues no. ¿Cómo podríamos manejar esos modelos tan ricos Sí. del saber, del conocimiento para nuestra disciplina, sin caer en universal? Ahí me parece que importante, quizás una posición un poco bromeadora, de pensar que querer el universal es la gran falta del occidental, ¿no? El objeto A del occidental es el universal, ¿no? Es decir, como nosotros, como somos cristianos, pero hacemos que no somos cristianos, ¿no? Queremos ser ateos, pero al final sí somos cristianos porque son 2000 años de historia consolidando blancos cristianos. Entonces, negamos al cristianismo, pero tenemos que encontrar en otro Dios, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta tendencia universalizante tiene que ver con esta historia bastante europea de esta búsqueda teológica, qué es Dios, la explicación acerca de Dios. Las otras culturas también tienen explicaciones, pero la inquietación que se produce desde la filosofía europea quizás no sea tan parecida con los otros pueblos. Algunos pueblos están muy satisfechos con sus formulaciones, ¿no? Y esas formulaciones nos retornan produciendo tanto sufrimiento y tanto dolor como la culpa, como el pecado, ¿no? Como a comprender la estructura judío-cristiana, ¿no? Entonces, no me parece que podemos entender esto que me preguntas sin entender nuestra historia, sin entender la constitución subjetiva de nuestro tiempo histórico. Y a mí me parece que este es ¿cómo se dice? La cosa de Aquiles, la falla el calcaño de Aquiles, el talón de Aquiles, sí. Me parece que ese es el gran talón de Aquiles de nuestro tiempo, de los intelectuales de nuestro tiempo, que no perciben que son muy religiosos, ¿no? No perciben que al final son muy creyentes, pero creyentes de algo que no Dios, de este Dios cristiano, entonces son creyentes de Lacan, son creyentes del real, son creyentes del inconsciente, se estructura como lenguaje, o sea, toman un otro axioma y lo ponen en el lugar y, Dios, ahí está, esto es, porque este es nuestro síntoma, este es algo de lo cual no hemos podido escapar, ¿no? Y digo con broma, nos comprometamos a entender cómo parte de los restos que se producen, de las márgenes que se producen, de aquello que se tira para abajo del petate, de aquello que se tira para allá del margen. Entonces, lo que iba diciendo es que
me parece que tenemos que comprometernos con esto no para reducir lo que decimos, pero justamente para entender los límites y entender que nosotros también estamos limitados por nuestro tiempo histórico. Nosotros también tenemos bordas, tenemos límites, a pesar de querernos ser ilimitados, que es un poco el propósito occidental, ¿no? La idea de espíritu que trasciende y este miedo de la muerte que tiene el sujeto occidental, ¿no? Tiene el miedo de findarse, entonces tiene que criar la herencia, tiene que criar la garantía de que va a tener un hijo que siga su historia. Es muy importante que podamos comprometernos con entender esto, ¿no? Entender los nudos que nos están aprisionando porque estamos vivos en un mundo cuya historia es una historia de muerte, es una historia de asesinato, es una historia de barbarie hecha por nuestras propias manos. No fue la historia, no es el otro que es el bárbaro, ¿no? Esto me parece una dimensión importante. Siempre me pienso, uy, qué vuelta di, pero me parece que hace mucho sentido porque hay algo de una posición religiosa que se observa en los movimientos psicoanalíticos. Terminan por portarse como fieles, ¿no? La idea de fieldad o lealtad o lo que sea, ¿no? Que sigue la misma lógica patriarcal, que sigue el compromiso con el patriarcado, que sigue el compromiso con el hecho de que hay un papá, hay un padre severo o bueno que me ama o que me odia y que me va a dar alguna garantía de sobrevida, alguna garantía de privilegio para que yo siga existiendo, ¿no? Entonces, no comprometerse con escuchar esto con seriedad. Mira, todo lo que he dicho no me exime de ser una persona blanca. Yo no estoy hablando eso a pesar de ser una persona blanca. Yo estoy hablando de esto incluso por ser una persona blanca, porque es un compromiso con mi historia, es un compromiso con entender que mis antepasados son fascistas y que esto de algún modo retorna en mi inconsciente, que esto de algún modo retorna en mi modo de sentir, pensar y poder significar o no el mundo. Entonces, ¿a qué me sirve la política? ¿A qué me sirve la historia? ¿A qué me sirve la sociología? ¿A qué me sirve la literatura? Ampliar mi lenguaje. Ampliar y ampliar mis posibilidades de comprender un significante para otro significante. Porque cuando yo tengo pocos recursos, tengo pocas palabras, mis capacidades de significar para otro significante es mucho más reducida de lo que cuando yo tengo una cantidad gigantesca. Entonces, yo tener más palabras es dar incluso a mi inconsciente más condiciones de autofallar, de equivocarse, de demostrarse al mundo, de desvelarse para que yo pueda entender qué es aún lo que me determina, o determina es una palabra que a los psicoanalistas no les gusta mucho, puedo ser excluida del campo del psicoanálisis por haberlo dicho, entonces la paguen, broma, puedo dejar. No estoy muy preocupada de ser expulsa. Pero determinar no puede, ¿no? Pero sí, para mí hay ahí una determinación dentro de esta dimensión contingente, no la determinación genética, no la determinación esencialista, ¿no? Entonces, a mí me parece que este problema de que todo intente explicarse por una misma cosa tiene que ver aún con el síntoma teológico, con el hecho de que no logramos trascender a una racionalidad que funciona, que opera teológicamente, ¿sí? Que es justamente todo Dios lo explica. Para cada cosa que ocurre en el mundo, Dios lo va a explicar. Entonces, para cada cosa que ocurre en el mundo, Lacan lo explica. Lacan es un gran Dios, ¿no? Y ahí es muy contradictorio porque él nos ha avisado, ha dicho, ustedes van a querer hacer de mí un mesías, un profeta, ¿no? Pero yo soy freudiano, yo sigo a Freud, ¿no? O sea, hay un Dios antes de mí, entonces no me traten como Dios, ¿no? El tiempo entero lo decía discursivamente, pero le encantaba performar la divinidad, ¿no? Le encantaba incluso performar la omnisciencia, ¿no? O sea, yo sé todo eso salió de mi cabeza, no tengo que citar a nadie, no tengo que decir de dónde he sacado lo que pienso, ¿no? Es por generación espontánea, ¿no? Entonces, a él le encantaba. ¿Cómo dijo David Pavón otro día? ¿Cómo no quiero romper con él? Entonces, sigo creyendo, sigo haciendo la apuesta que lo hacía más como una performance justamente para jugar con los síntomas de la gente a su alrededor y no porque lo quería manipular y mantenerse en una posición de poder. Pero como dije, es porque no quiero romper con él, porque si no ya lo había hecho, ¿no? Si lo pienso así es imposible seguir
en alguna medida haciendo una apuesta en este campo, ¿no? Porque hay algo de una manipulación, puede ser hay algo de una perversidad, y con esto yo no podría compactuar, ¿no? Bueno, entonces pienso que sí tenemos que estudiar todo, y justamente por eso tenemos que estudiar las cosmovisiones indígenas, mayas, andinas, tupiniquins, de todos los pueblos que pueden aparecer, porque todo esto nos trae otras posibilidades de entender el mundo y pensar, como tú bien posicionaste, el psicoanalista como una función. Pensamos del entendimiento como una función. Cada entendimiento cumple una función. Yo entender una planta a partir de su relación entre raíces, caule, hojas, polen, tiene una función. Yo entender una flor como color, tiene otra función. Yo entender una flor como olor, tiene otra función, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando un perfume, la forma como puedo entender esta flor es diferente si estoy buscando algo para dibujar o si estoy buscando algo para hacer un té, ¿no? Son ejemplos, como dije, muy, muy rudimentarios, pero que ayudan a que entendamos, ¿no? Entonces, desprendernos de la verdad, de entender que la verdad no tiene que ver con un enunciado fijo acerca de algo. Pero entonces, ¿qué es la verdad? A mí me gusta mucho un teórico llamado Gadamer, que es discípulo de Heidegger, creo. A mí no me gusta mucho Heidegger, pero Gadamer me encanta mucho. Él tiene un libro que se llama La verdad y el método, y él iba a decir que la verdad es una experiencia estética. Y a mí me encanta, así me encanta esta idea. O sea, la verdad es una experiencia. ¿Y qué quiere decir una experiencia estética, no? Es una experiencia con el bello. Y ahí cuando hablamos de bello no estamos hablando del bello europeo, del bello colonial, ¿no? Estamos hablando de alcanzar esto que es, quizás podríamos pensar la belleza como lo que nos inspira el amor, ¿no? Nos inspira a amar, esta palabra tan difícil de ponerle sentido, de significarla. La palabra, ¿para qué significante está la palabra amor, no? Es muy difícil, podemos explicar lo que es amar, podemos decirle en acto, pero digo que es el amor, ¿no? Y es muy difícil. Es casi como si fuera algo que transciende al significante. A mí me gusta pensar así. Entonces, el entendimiento es una función. Entender el psicoanálisis aquí en este momento cumple una función que tiene que ver con Alan, con Zaira, con la contingencia México-Brasil, con el domingo por la mañana, con transmisión que se pretende popularizar el psicoanálisis o traer el psicoanálisis para otras formas de reflexiones. Si yo estuviera en mi escuela de psicoanálisis en este momento hablando de todo esto, estaría hablando de otro modo, estaría proponiendo otras formas de entendimiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Creo que función es un elemento matemático fundamental, y en ese sentido, por eso me gusta Lacan, porque realmente ha podido encontrar en la matemática que es impresionante, y que es maya, y que no es europea, es antes de todo, ¿no? Indígena. Ha podido reconocer en la matemática cosas increíbles para que podamos lidiar con esta verdad que se presupone como una afirmación categórica definitiva, ¿no? La idea de función, la idea de posiciones matemáticas, ¿no? A más B igual a C, ¿no? Todo esto es muy importante porque esto nos trae la dimensión. No hay una verdad matemática, ¿no? La verdad es un cálculo. La verdad es un cálculo al final, ¿no? Es el resultado de un cálculo en cuanto a experiencia, ¿no? Es la experiencia resultante de un cálculo, no sé. Me fui al otro lado del mundo y regresé. Perdón. Bien. Excelente, Ana, no te preocupes. Bueno, ¿les parece si vamos cerrando nuestro diálogo? Yo solamente quería, porque Ana parece que digamos que nos llevó y parece que hizo el tejido ahí ahorita en un punto bien importante, pero yo solamente quiero como para precisar esta idea que tú dijiste, Ana, igual ya la has dicho porque la has estado desarrollando ahorita, pero quisiera como volver a retomar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un diván? Porque esto pensado de manera que el diván, pues parece que es el mueble del psicoanálisis y parece que
ahí se tiene que costar todo nada más, ¿no? Sé que no se puede ir a otro lugar, como decíamos, este problema institucional de todo, ¿no? Y también entiendo que lo que tú decías, cuando agarremos un diván y hagamos lo que queramos, también decías cómo se puede desacralizar eso, ¿no? Entonces, yo le diría a Ana Turriani que ¿cómo más podemos usar ese diván? ¿Qué hacemos? ¿Qué más se puede hacer con un diván? Hay un texto de Agamben, y miren que yo cito muchos autores europeos, porque no hay que tirar al niño con el agua del baño. Y hay un texto de Agamben que me gusta mucho, que es profanación, ¿no? La idea de profanación. Y él dice que profanar es restituir al uso común lo que ha sido sacralizado, ¿no? Entonces, él trae muy fuerte esta dimensión, ¿no? Entonces, bueno, el psicoanálisis se ha sacralizado. Si tomamos la respuesta anterior, que se trata de este modo, porque se trata como una cosa universal, por tanto como una teología, se ha sacralizado, se ha transformado en algo sagrado. Entonces el diván es del altar, ¿no? Es casi el graal, ¿no? El diván es el graal del psicoanalista. ¿Cómo lo restituimos al uso común? ¿No? ¿Cómo lo profanamos? Así con Agamben. Y ahí traigo la dimensión histórica. Un diván es un mueble de una época específica. Si Freud tuviera nacido en 2020 y tuviera creado el psicoanálisis en 2020, quizás hubiera hecho el psicoanálisis en una bicicleta, en un patineto, no sé, o sea, en un coche, en una, no se sabe, ¿no? Entonces la gente cree que es como esto, ¿no? La magia. Ahí había el diván y la paciente llegó y se iluminó como si ahí hubiera un objeto mágico, ¿no? Y no como si fuera un mueble de una época. Entonces, yo creo que sostener el coraje de poner el oído, retomando lo que decía Zaira, es algo que tú necesitas coraje de reconocer que sabes muy poco primero, ¿no? Que sabes casi nada, que lo que el otro te puede decir es lo que importa y no lo que tú sabes es lo que importa y lo que tú puedes decirle. Yo no sé, yo actualmente, por ejemplo, no hago uso del diván, ¿no? Mis pacientes están en sus casas, entonces hay uno que maneja el coche hasta un paisaje bonito y baja la silla del coche, hay otra que cada vez está en un lugar diferente y tiene que encontrar, hay otra que está en el trabajo, sale del trabajo, baja las escaleras y va a buscar una parte en el parque, ¿no? Entonces, hay pruebas. La pandemia nos ha permitido probar que el diván es una estructura de poder, ¿no? Y que hay que ser aquel modelo hecho por aquel designer con tejido no sé cuánto. Se tiene que tener $10,000 para tener el diván que va a ser la libre asociación. No es acerca de esto. A mí me parece que la respuesta, Alan, es comiencen a llamar gente para, antes de querer atender más gente, ¿entiendes? Antes de decir, ay, ¿cómo puedo llevar a mi paciente a la calle? O ¿cómo puedo? Tú sabes hacer lo que tú sabes hacer, tú sabes hacer. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema que cada uno haga lo que sabe hacer. Lo que es problema es que uno crea que lo que sabe hacer es lo que todos deben hacer. O que lo que sabe hacer es la verdad de lo que debe ser hecho, ¿no? Yo, Ana, no voy a atender determinadas personas, pero yo no te voy a decir, no, atenda a determinadas personas. Yo tengo una amiga que a ella le encanta atender señoritas ricas. A mí no me paren en el consultorio, o sea, no logran quedarse. Si el paciente me ofrece mucho más que $50 la sesión, yo ya no quiero atenderlo, ya es así como que no quiero escucharte. No me interesa alguien que puede pagar $50 la sesión, ¿entiendes? Porque es mucha plata. Y yo no quiero escuchar los problemas de que tiene mucha plata, yo quiero escuchar los problemas de que tiene menos plata, ¿entiendes? Es una elección. Yo no creo que esta es la verdad de la clínica. Así como tengo amigos que no cobran nada porque trabajan con otras cosas y yo por mucho tiempo no cobré nada porque trabajaba con baile, entonces no necesitaba de la plata y podía atender gratuitamente y atendía gratuitamente. Y mi clínica nunca dejó de ocurrir porque la persona no me pagaba, porque me pagaba con su sudor, me pagaba con caminar 2 horas en un autobús para llegar a mi consultorio.
me pagaba con su confianza, con la confianza de una muchacha blanca de una zona céntrica que confiaba que yo sí podría escucharla. Hay muchas formas de pago, hay muchas formas de valorar, ¿no?, la experiencia analítica. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Yo invierto un poco la pregunta, ¿entiendes? Creo que el blanco occidentalizado en América Latina tiene una cosa que muchas veces cree que tiene que ser el protagonista de la lucha. ¿Sabes? Así, ay, entonces yo tengo que hacer algo diferente y tengo que crear la escuela popular de psicoanálisis y que no sé qué, y que aún soy un protagonista, aún quiero ser un héroe, aún quiero ser aquel que va a hacer la revolución, va a ser el Che del psicoanálisis de 2030, ¿no? Estamos en el síntoma, estamos en el peor del resto que nuestro mundo ha producido. ¿Cómo nos libertamos de esto? Y a mí me parece que la única respuesta es estar junto con la gente que está viviendo. Entonces, más que ir a la calle, ofrecer psicoanálisis a quien quiera, ponerle allí un sillón, que también es válido, y si a ti te interesa poner un sillón en una plaza pública y una silla de playa o un paño en el suelo y decir, acóstese aquí a contarme sus problemas. Acá en Brasil hay mucha gente que lo ha hecho. A mí me parece, bueno, si es lo que te está dando ganas de hacer, dale, hazlo. Pero no como verdad, y sí como cuestión. ¿Qué es lo que va a surgir ahí? ¿Qué es lo que es posible en esa condición? ¿Qué es lo que es posible escucharse en este modelo? ¿Qué análisis es posible de ocurrir en este contexto, en este setting, ¿no? Ahora, la dimensión desde antes es fundamental. No podemos olvidar todo lo que el fucking capitalismo quiere de nosotros, que dejemos de desear, que deseemos, que creemos que estemos deseando cuando en realidad estamos solamente consumiendo, ¿no? Entonces, no perdamos. La ética del psicoanálisis sostiene el deseo. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es ser héroe. Está equivocado. Va a tratar en su análisis. Pero es importante poder decírselo y poder decírselo. Hay como 2, 3 semanas yo he cometido un acto fallido que es muy importante acerca de esto. Estaba yo hablando con un profesor, un maestro que es negro y que iba a dar clases en el curso que estamos dando. Iba a dar un conjunto de clases. Al final de nuestra conversación se había pasado un poquito la hora y me dijo, bueno, yo tengo que ir porque voy a dar la clase que tengo que dar a otra persona. Y yo, sí, pero solo más 1 minuto. Y le dije como que una cosita más. Y entonces al final le dije, perdón por haber tomado más tiempo. Yo quería decir, te libero. Es decir, ya puedes ir, ya no voy a tomar su tiempo. Y yo dije, yo te liberto, ¿no? O sea, entonces yo dije, yo te liberto, una muchacha blanca diciendo a un hombre negro, yo te liberto. Yo dije, qué jodido complejo de princesa Isabel, que es la que la historia se dice que firmó la libertación de los esclavos, ¿no? Pero fue muy bonito, o sea, fue muy bonito que yo entendiera que hay algo de una dimensión heroica que no termina de insistir, ¿entiende? No deja de insistir, porque yo soy una persona en mi tiempo histórico, ¿entiende? Y no puedo, si yo tomo una posición de recalcarlo, dice, ay, no puedo contarlo a nadie. Yo estoy tomando una posición anti-psicoanalítica. Yo tengo que contar, yo tengo que decir, mira, muchachos, mira qué es lo que dije, mira qué pendejada que salió de mi boca, para que pensemos acerca de esto. Esto que digo, o sea, poner la crítica no para destruirnos, poner la crítica para que aprofundemos la mirada, para que, de hecho, hagamos al fondo. Entonces, si a ti te interesa la transmisión, esta va a ser tu contribución. Transmitir, hacer charlas populares, traer gente, y ahí que las invitaciones pueden ir más allá de los círculos psicoanalíticos. Las invitaciones pueden llegar a los muchachos de primero o segundo año, pero de la Facultad de Psicología, que acaban de llegar, y que no tengan que creer que el psicoanálisis es aquel que el maestro blanco le ha dicho, el ritmo de la histérica, y ahí, no quiero ser, voy a ser esquizoanalista, o voy a ser psicólogo social. ¿Por qué? Porque psicoanálisis es burguesa, porque psicoanálisis es clasista, ¿no? Pero para esto no puede llamar a alguien que va a comenzar una charla para muchachos de primero o segundo año, o para trabajadores, para operarios de una fábrica, porque el objetual y el matema y el significante y el bla, y un montón de palabras que la persona va a decir, ¿por qué me invitaron? ¿Qué idioma están hablando, no? Entonces, la estrategia compone quién vamos a invitar, cómo hacemos llegar la invitación, cuál es la letra que elijo. O sea, tengo condiciones de encontrar una letra, una palabra tan importante para un psicoanalista lacaniano, ¿no? Es un trazo. ¿Cuánto compone? Si yo elijo una letra toda llena de no sé qué, que no sé cuándo, casi una letra de casamiento de chica fresa,
O si yo elijo una letra del hip hop, del rap, de la gente que está haciendo pichazón en la calle, esto ya comunica, o sea, con quién quiero comunicar, quién es la persona que quiero atraer para venir a esta charla. Entonces, si va a ser al café, si va a ser en la plaza, lo que sea, me parece que hay que hacer lo que tú tienes deseo de hacer. Y sobre todo, hay que ser muy honesto de entender que no damos cuenta de todo. No podemos escuchar todo. Muchas veces no estamos listos para escuchar lo que es que va a venir cuando salimos de nuestra geografía. Es pesado, es muy pesado, es muy duro, porque nuestra historia es una historia de mierda. No hay belleza, la belleza no está en nuestra historia, está en otras cosas. La belleza incluso no ha sido contada, porque no se cuentan las fiestas, no se cuenta lo que ha de bello, no se cuenta la lucha de este pueblo, se cuenta solo la miseria. Entonces esto es lo que está en el inconsciente. Por eso también hacer un psicoanálisis crítico es poder incentivar el arte, es poder incentivar otras manifestaciones del lenguaje, poder trabajar con niños en la escuela. Ay, que eso no es psicoanálisis, porque no hay libre asociación. Sí, tú puedes hacer un trabajo con los niños buscando trabajar la resistencia y la transferencia, a partir de modelos artísticos, a partir de dibujos, a partir de música, a partir de teatro, tomarle el teatro del oprimido, la educación popular, e irse a trabajar con niños para que puedan pensar su transferencia y su resistencia. No necesitan nombrarse así para que estén hablando acerca de esto, ¿entiendes? Entonces, me parece que hay que ser menos arrogante, menos narcisista, hay que tener coraje, pero también hay que tener miedo, ¿entiendes? También hay que sostener algo de miedo, porque descubrimos cosas que no queremos descubrir, porque entramos en contacto con cosas que van a afectar nuestros sueños, nos van a traer pesadillas. ¿Cuál es mi red? ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Cuánto yo voy a poder ir a determinado lugar, escuchar gente que ha sobrevivido a una masacre, gente que a un centro comunitario donde están mujeres que han sufrido violencia sexual, y puedo regresar después a mi casa, y puedo regresar después al almuerzo con la familia, donde incluso miro a mi cuñado, a mi padre o a un tío siendo violento con mi tía o con mi sobrina o con mi hermana o con mi prima, y no virar la mesa, no tirarle el cuchillo, ¿entiendes? Y no se trata de tirar el cuchillo, porque no es acerca de esto, no es así que se resuelve, ¿entiendes? Entonces, hay que tener miedo también, hay que prepararse, hay que tener red, supervisión, grupos de apoyo, grupos de trabajo, leer, hacer lecturas juntos, de todos los tipos. Por eso la literatura es increíble. Tú tomas una Toni Morrison, Maya Angelou, autoras norteamericanas negras, por ejemplo, tomar la literatura, el realismo mágico latinoamericano. Tú lees a Gabriel, tú lees en años de solitud, soledad, no sé cómo se dice en español, tú tienes un tratado de la estructura subjetiva de un latinoamericano. Es impresionante, es increíble. Y no es mágico, no es mentira, no es mentiroso, no es fantasioso. Todo lo que está escrito ahí ha pasado en algún lugar de este país, de este continente, ¿no? Entonces, recurrir a la literatura es una excelente manera de entrar en contacto, también prepararse, ¿no? Para irse a este otro diván, ¿no? O a llevar este diván a otro lugar. A mí, yo prefiero la idea de irse a otro diván. Creo que es más, produce mejores cosas cuando pensamos que vamos a ir a buscar otros divans, ¿no? Otros settings, y no llevar mi setting a otro lugar, ¿no? Ahí me parece que ya es más fácil que quedemos aprisionados, atrapados a la idea de saber, a la idea de poder, ¿no? Muchas gracias, Ana, por este recorrido que nos has compartido. Como finalizas, está excelente. Ir a buscar otros lugares, otros settings, no llevar... Otros compañeros, Ajá. otros diálogos. Una vez, te tengo que la última cosa, cuando conocí a David, el día que conocí a David, él vino a Brasil a hacer una charla, y entonces me quedé toda emocionada. Ay, de México, yo he vivido en Guatemala, quiero hablar con él, quiero contar que yo sé, yo viví, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y su habla había sido así como que sensacional, y hablaba del psicoanálisis como arma revolucionaria, y decía un montón de cosas que yo concordaba con, así, me quedé... Y entonces, ahí, su segunda habla, elogiaba un montón a Badiou y hablaba de Badiou y Badiou. Yo me quedé, pero es que no combina, la primera habla con la segunda habla, no está muy combinando. Entonces levanté mi mano y si hay una pregunta, me contestó de una buena manera, se puso en duda, incluso dijo, bueno, yo no tengo una posición frente a esto, pero yo dije, bueno, este sí está bien. Entonces, en un momento estaba él acerca de unos libros,
Entonces, afuera del auditorio, entonces me acerqué y le dije, hola, muchas gracias. Yo creo que tú no entendiste mi pregunta. Llegué así de niña, creo que no entendiste mi pregunta. Yo te pregunté algo, no me entendiste. Y él dijo, no. Yo le dije, creo que no respondí, no contestaste mi pregunta. Y entonces él dijo, bueno, entonces no te comprendí. Y entonces comenzamos a hablar y yo le pregunté si él tenía algún tipo de trabajo acá con los zapatistas o si tenía alguna aproximación, si cómo era la cuestión de pensar el psicoanálisis con el indígena y todo más. Y entonces él, muy David, me contesta que no lo haría porque primero había una pregunta que sostener, que era si al indígena le interesaba el psicoanálisis, ¿no? O sea, ¿quién dijo que el indígena quiere hacer el psicoanálisis? Entonces, bueno, yo no voy a llegar allá como un colonizador para tal, ¿no? Y la segunda es que él no hablaba aquel idioma y que por eso, y como el psicoanálisis se da en el lenguaje, no podría acercarse, algo así. No podría hacer psicoanálisis ahí y dialogar, ¿no? Y hacer las cosas de la clínica, ¿no? Y yo le dije, pero no fue esto que te pregunté, o sea, yo pregunté por qué no habla con los indígenas del psicoanálisis. No te estoy diciendo que haga psicoanálisis con el indígena, pero que hable del psicoanálisis con el indígena, ¿no? Y bueno, que a ti, que tú no quieras ir porque no hablas del indígena, el idioma indígena, me parece un problema bastante blanco, ¿no? Porque a ellos que se jodan que tengan que entender el español y nosotros nosotros no nos ponemos a la disposición de no entender el quiché, el cachiquel. Entonces nosotros no queremos constrangernos de no saber su idioma. Nosotros no queremos ir allá y estar frente a una charla que no entendemos. Y ellos todo el tiempo tienen que venir y presenciar una charla que no entienden. Ellos todo el tiempo tienen que ver una conversa entre dos españoles que hablan re rápido y entienden algunas pocas cosas. Ellos tienen que aprender. Y nosotros no nos dispomos a estar frente a este no saber, ¿no? Entonces fue así como que una broma que le hice en este momento, no sé ni siquiera si lo logró entender, porque mi español muchas veces sale bastante misurado con el portugués, pero fue muy bonito para mí haberlo dicho, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que haga análisis con indígena, no estoy diciendo que haga análisis con un maya, le estoy diciendo que pregunte a este maya qué es lo que piensa acerca del psicoanálisis. Esto me parece muchísimo más interesante. Entonces, es un poco esto que quiero decir con ir allá, ¿no? No es ir allá a hacer psicoanálisis, ir allá a pensar el psicoanálisis junto, ¿no? Pensar el psicoanálisis juntos o ir a hablar, a transmitirles, como bien lo mencionas, a transmitirles algo que ni han pedido, sino es desde nuestra función como psicoanalistas, cómo poder entrar a ese grupo, ¿no? Simplemente. Sí. A conocer. Sí. Poder poner su maestría, su doctorado, tu tesis a ser evaluada por un grupo de mayas, ¿no? Y decir, ¿ustedes qué piensan de esto que pienso yo? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir acerca de esto que pienso yo? Y no para que lo usurpe, me apropie de lo que piensan, para realmente crear una conversación donde todos nosotros nos proponemos a pensar acerca de una problemática, ¿no? A discutir el universal, ¿no? Y no llegar allá, no, es porque yo aquí con mi método puedo alcanzar el universal escuchando al indígena, ¿no? Algo así. Bueno, pues muchas gracias, Ana, muchas gracias por acompañarnos en este bucle tan rico. Pues bueno, te agradecemos por acompañarnos y pues bueno, esperemos no sea el único bucle que tengamos contigo. Sí, hay varios temas que se leen en toda la conversación y esperamos tenerte en otro momento también aquí, conversando, desplegando alguna de las ideas que también aquí se abrieron, ¿no? Ajá. Gracias, Ana. Muchas gracias a ambas.